El legado de César, un gigante de la historia. Julio César. El nombre resuena a través de la historia. Es más que una ensalada, más que una obra de Shakespeare. César fue general, político, dictador, escritor. Fue un hombre de contradicciones, impulsado por la ambición y el deseo de reformar Roma. Su historia es una de triunfos y tragedias, un recordatorio de que incluso las figuras más poderosas no son invencibles. La vida de César, aunque hayan pasado siglos, todavía nos cautiva. Su ascenso al poder, sus reformas, su brutal asesinato, es una historia que se siente antigua y extrañamente moderna. Es una historia de ambición, traición y el poder perdurable de las ideas. Es una historia que nos ayuda a comprender no solo la antigua Roma, sino la naturaleza misma del poder. Pero antes de ahondar en el drama, la intriga, las puñaladas por la espalda, literalmente, demos un paso atrás. Viajemos a la antigua Roma, a una época de togas y gladiadores, de emperadores y asesinos. Conozcamos al hombre detrás de la leyenda, el hombre que se convertiría en sinónimo de poder, Cayo Julio César. Un joven César nacido en la turbulencia. Cayo Julio César nació en el año 100 a.C., en una Roma al borde del cambio. La República, una vez un faro de estabilidad, estaba asolada por luchas internas. Poderosos generales competían por el control, mientras que la gente común luchaba bajo el peso de la pobreza y la desigualdad. La familia de César, aunque aristocrática, no era particularmente rica o influyente. Sin embargo, tenían una ventaja valiosa: las conexiones. Su tía estaba casada con Cayo Mario, un popular general y un defensor del pueblo. Esta conexión resultaría crucial en la configuración de la vida temprana y las ambiciones de César. César recibió una educación romana tradicional, retórica, literatura, filosofía. Sobresalió en sus estudios, mostrando un agudo intelecto y un talento para la oratoria. Pero César no se contentaba solo con libros y pergaminos. Anhelaba la aventura, el poder, la oportunidad de dejar su huella en el mundo. Y la oportunidad, como suele suceder, surgió del caos. La guerra social, un sangriento conflicto entre Roma y sus aliados italianos, estalló cuando César era solo un adolescente. Este conflicto sería su bautismo de fuego, su introducción a las brutales realidades de la guerra y la política romana. La formación de un general de soldado a estadista. La guerra social fue un campo de pruebas para el joven César. Sirvió con distinción, ganando reconocimiento por su valentía y perspicacia táctica. Esta experiencia encendió en él una sed de gloria militar, un deseo de emular a los héroes de la historia romana. Pero las ambiciones de César se extendían más allá del campo de batalla. Comprendió que el verdadero poder en Roma no residía solo en la fuerza militar, sino en las maniobras políticas. Cultivó relaciones con figuras poderosas, perfeccionando sus habilidades como orador y maestro estratega. El ascenso político de César se vio favorecido por las conexiones de su familia y su propia astucia. Formó alianzas, explotó rivalidades y navegó por las traicioneras aguas de la política romana con creciente confianza. Sirvió como tribuno militar, cuestor y, finalmente, pretor, ascendiendo en los rangos de la escala política romana. A lo largo de su ascenso, César nunca olvidó la importancia del pueblo. Comprendió sus quejas, su deseo de un liderazgo fuerte y estabilidad. Se presentó como un campeón de las masas, un hombre del pueblo que devolvería a Roma a su antigua gloria. Cruzando el Rubicón. Una república dividida. Roma estaba atrapada en una lucha de poder entre César, Pompeyo y Craso. Esta alianza, el primer triunvirato, mantuvo una paz frágil. César, tras sus conquistas en la Galia, era un héroe nacional. Había amasado riqueza, influencia y un ejército leal. El Senado le ordenó disolver sus legiones y regresar a Roma. César eligió desafiar a la República y cruzó el Rubicón. «La suerte está echada», declaró César. La República se sumió en el caos. Sección 5. Las reformas de César. Una visión para Roma. César emergió victorioso de la guerra civil. Sus rivales derrotados, su autoridad indiscutible. Ahora era el amo indiscutido de Roma, pero también era un pragmático. Sabía que el verdadero poder no residía solo en la conquista,
sino en construir un legado duradero. César emprendió una serie de ambiciosas reformas destinadas a abordar los problemas profundamente arraigados que aquejaban a la sociedad romana. Otorgó la ciudadanía a los pueblos conquistados, amplió el Senado para incluir a sus partidarios y reformó el calendario romano. Implementó proyectos de obras públicas, mejoró la distribución de granos y abordó la difícil situación de los pobres de las ciudades. Reformó el sistema fiscal, combatió la corrupción y promovió el crecimiento económico. Las reformas de César, aunque motivadas por el deseo de consolidar su propio poder, también trajeron a Roma la estabilidad y la prosperidad que tanto necesitaba. Pero su gobierno autocrático, su desprecio por las normas republicanas tradicionales, alarmó a muchos en el Senado. Lo veían como un tirano, una amenaza para los cimientos mismos de la libertad romana. Empezaron a circular rumores de conspiración, de complots para apartar a César del poder y restaurar la República. Sección 6. Los idus de marzo. Susurros de conspiración. César, a pesar de sus triunfos, no era amado universalmente. Su creciente poder alienó a muchos en la élite romana. Un grupo de senadores, encabezados por Bruto y Casio, comenzaron a tramar su asesinato. Justificaron sus actos como una forma de salvar a la República. Se reunían en secreto, susurrando en la sombra. La fecha elegida fue el 15 de marzo, los idus de marzo. César, ignorando las advertencias, entró en la Cámara del Senado. Los conspiradores lo rodearon, con sus dagas ocultas bajo las togas. Casca asestó el primer golpe, seguido de una lluvia de puñaladas. César cayó al suelo, tiñendo de sangre el mármol. Sección 7. La caída de un gigante. ¿Tú también, Bruto? César yacía muerto a los pies de la estatua de Pompeyo, símbolo de las mismas luchas de poder que habían asolado Roma durante décadas. Los conspiradores, con las dagas goteando sangre, permanecían de pie junto a su cuerpo, con el rostro mezcla de conmoción y euforia. La acción estaba hecha. La leyenda cuenta que cuando César reconoció a su íntimo amigo y protegido, Bruto, entre sus asesinos, pronunció las palabras: ¿tú también, Bruto? Se debate si estas palabras se pronunciaron realmente, pero captan la sensación de traición que impregnó el acontecimiento. El asesinato de César conmocionó a Roma y al mundo entero. Los conspiradores esperaban que sus actos fueran recibidos con vítores, que el pueblo se levantara para reclamar su república perdida. Pero habían calculado mal. En lugar de marcar el comienzo de una nueva era de libertad, el asesinato sumió a Roma en un nuevo período de guerra civil, aún más brutal y prolongado que el anterior. La muerte de César, lejos de salvar a la República, aceleró su fin. Sección 8. Las consecuencias. De la República al Imperio. El asesinato de César desencadenó un vacío de poder en Roma. Los conspiradores, liderados por Bruto y Casio, huyeron al este, mientras que los fieles partidarios de César, Marco Antonio y Octavio, hijo adoptivo de César, reunieron a sus fuerzas. Estalló una nueva guerra civil, más brutal y divisiva que la anterior. El mundo romano se vio de nuevo consumido por la violencia y el derramamiento de sangre, mientras las facciones rivales se enfrentaban por el control del destino de la República. Al final, fueron los herederos de César los que salieron victoriosos. Marco Antonio y Octavio, tras un periodo de incómoda alianza, se volvieron el uno contra el otro, culminando en la batalla de Actium en el año 31 a.C. La victoria de Octavio marcó el fin de la República Romana y el comienzo del Imperio Romano. Octavio, tomando el nombre de Augusto, se convirtió en el primer emperador romano, dando paso a una nueva era en la historia de Roma. Aunque afirmaba estar restaurando la República, en realidad había creado un nuevo sistema de gobierno, en el que el poder estaba centralizado en manos de un solo gobernante. Sección 9. El legado imperecedero de César. Un nombre grabado en el tiempo. El asesinato de Julio César, aunque pretendía salvar a la República Romana, condujo en última instancia a su desaparición. Sin embargo, el legado de César se extiende mucho más allá de su prematura muerte. Sus conquistas, sus reformas, sus escritos e incluso su asesinato siguen dando forma al mundo en que vivimos. El nombre de César se ha convertido en sinónimo de poder, ambición y liderazgo. Sus campañas militares se siguen estudiando en las academias militares de todo el mundo.
Sus escritos siguen siendo leídos y analizados por los estudiosos, y su imagen adorna monedas, estatuas e innumerables obras de arte. El legado de César es complejo y polifacético. Fue un brillante estratega militar, un astuto político y un líder visionario. Pero también fue despiadado, ambicioso y, en última instancia, vulnerable. Su historia nos recuerda que incluso las figuras más poderosas no son invencibles, que incluso los planes mejor trazados pueden torcerse y que las acciones de los individuos pueden tener consecuencias imprevistas que resuenan durante siglos.